Hola, aquí desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Política y Cultura, en el área de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Esta cápsula la presentamos María Dolores Don Juan Morales, Alberto Isapierdán Rodríguez, Jesús Ramírez Rosales, profesores e investigadores de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura, pertenecientes a esta área. Ahora vamos a ver las medidas de dispersión, que es el rango, la desviación media, la desviación estándar, la varianza. Vamos a verlo en la primera parte como series simples de frecuencias. Y vamos a empezar con esta hermosa frase que dice: la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar, de Jim Rohn. ¿Por qué estudiar las medidas de dispersión? Imagínate que estás de vacaciones o te fuiste de vacaciones, estás en Veracruz, estás en un río, en el río que más te guste, y estás a punto de cruzarlo. Y la información de que dispones es que la profundidad media es de 91 centímetros. ¿Te arriesgarías a cruzar el río? ¿Qué dices? Tal vez te gustaría saber algo acerca de la variación en la profundidad de este río. ¿Qué te parece que te digan si la profundidad máxima es de 99 centímetros y la mínima de 84 centímetros? ¿Te atreverías a cruzar el río? ¿Qué pasaría si tuvieras esta información? Si la profundidad varía entre 16 centímetros y 1,68 metros, ¿te arriesgarías a cruzar el río? Ya estudiamos las medidas de tendencia central, pero no son suficientes. Necesitamos un complemento a las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión, ¿en qué nos van a poder ayudar? Es información complementaria a las medidas que ya revisamos de tendencia central. Nos van a ayudar a saber si este valor pequeño de dispersión, la media va a ser representativa, pero si el valor es mayor de dispersión, nos indica que la media no es confiable. Todo depende del contexto, del tipo de variables en la que estemos estudiando y también los datos de cómo se conforma la distribución. Y también las medidas de dispersión nos sirven para comparar dos distribuciones. Entonces, las medidas de dispersión es una medida de variabilidad que nos indica el grado de dispersión que representa nuestro conjunto de datos numéricos con respecto a un estadístico de referencia. Y este estadístico de referencia es nuestra media aritmética o nuestro promedio. Si este valor es pequeño respecto a la unidad de la medida, tiene una gran uniformidad en los datos. Pero si no es así, nos indica poca uniformidad. Y finalmente, un valor cero nos indicaría que todos los datos son iguales. ¿Cuáles son las medidas de variabilidad más comunes? La amplitud o el rango, la desviación absoluta promedio o desviación media, la varianza y la desviación estándar. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, el recorrido o la amplitud del rango, pues es la más elemental de todas y ya la utilizamos para hacer clases de frecuencias en cápsulas anteriores. Y se clasifica como una medida de distancia. El recorrido va a ser la diferencia entre el valor máximo de nuestros datos
y el valor mínimo de nuestros datos, de todo nuestro conjunto de datos, en una distribución de frecuencias. Y si estamos en una distribución de clases de frecuencias, entonces el límite inferior de la clase más pequeña con respecto al límite superior de la clase más grande. Ese va a ser el valor. Entonces, matemáticamente lo vamos a poner con R mayúscula el rango, que va a ser igual M mayúscula, que es el valor mayor de los datos que tenemos, y M va a ser el dato menor de los valores que tenemos. O sea, R es igual a M menos N. Aquí también está la explicación. Ahora, la desviación media en series simples es respecto a la media. Es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. O sea, estas dos barritas significan valor absoluto. El valor absoluto de cada variable menos la media. Y lo ponemos en valor absoluto porque queremos los números positivos. Si no lo ponemos así en valor absoluto, a la hora de hacer la sumatoria nos daría 0, como lo vamos a ver, a mostrar en el ejemplo. Entonces, la desviación media la vamos a simbolizar como una D mayúscula, subíndice X barra, si estamos haciendo la de la muestra. Entonces, la desviación media, dijimos que es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media que hemos calculado. Entonces, si dijimos que la simbolizamos como D mayúscula, subíndice X barra, porque es con respecto a la media, aquí tenemos el valor absoluto de la primera variable menos la media. Y lo vamos a ir sumando en valor absoluto el segundo dato menos la media, más el tercer dato menos la media en valor absoluto. Y así hasta el último dato menos la media en valor absoluto. Todo esto lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre el total de datos. Y aquí está simplificado. Recuerden que utilizamos el alfabeto griego para los símbolos. Entonces, este es sigma, la sumatoria, desde que i vale 1 hasta n, del valor absoluto de cada variable menos la media entre n. Esto sería en relación a la muestra. Si lo queremos hacer en relación a la población, entonces vamos a poner mayúscula D y el símbolo mu. Mu es para la media de la población, dijimos que es un parámetro. Entonces, a cada variable le vamos a restar mu, que es la media de la población. Entonces, se fijan, los símbolos cambian, sí, cambian un poco. Aquí sería el valor absoluto de la segunda variable menos la media de la población y así hasta el último valor menos la media población y con N mayúscula ponemos el total de datos de la población. Si lo queremos ver simplificado, lo podemos poner aquí como la sumatoria, desde aquí vale 1 hasta N, de la suma de los valores absolutos de cada variable menos la media de la población entre el total de datos de la población. Esto sería la desviación media en series simples de datos. Ahora, la varianza en series simples de datos, ¿cómo se calcula? También vamos a utilizar primero la parte de la población. De la población dijimos que se pone como sigma al cuadrado y de la muestra dijimos que era S cuadrada cuando estuvimos viendo los parámetros y los estadígrafos de la muestra. Entonces, la varianza va a ser la sumatoria de la diferencia de cada uno de los valores de nuestros datos menos la media de la población elevado al cuadrado. Sumamos todos y los dividimos entre el total de la población. Aquí está cada uno de ellos. XY menos la media de la población mu al cuadrado, más X subíndice 2 menos la media de la población al cuadrado. Y así hasta el último dato, X subíndice n menos la media de la población mu, todo esto elevado al cuadrado. La sumatoria de todo eso lo dividimos entre el total de la población. Ahora noten
que hay una pequeña diferencia, además de los símbolos, para la varianza de la muestra. Es el cuadrada para empezar y es la sumatoria de las xy menos x barra, porque x barra es la media de la muestra, a diferencia que tenemos acá, que es la mu. Y también es elevado al cuadrado, solo que lo vamos a dividir entre n menos un dato. Esta es la diferencia. Aquí es el total de la población y aquí es de la muestra n menos 1. Y aquí está representado cada una de esas diferencias elevadas al cuadrado entre n menos 1. O sea, esto que tenemos aquí arriba es lo mismo que tenemos aquí abajo. Entonces, nos falta la desviación estándar o la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada, sigma, es la raíz cuadrada de la varianza. Si se fijan, esto que está aquí es la varianza, pero si le sacamos la raíz cuadrada, esto ya no está al cuadrado, porque hemos sacado la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación anterior, y entonces tenemos que es la raíz cuadrada, que es la desviación típica. Y aquí está también la raíz cuadrada con la sumatoria, en forma más resumida. Y si es de la muestra, simplemente cambiamos la simbología y es S, y recordamos que es entre n menos 1 y es la raíz cuadrada. Y S, aquí está la raíz cuadrada. Esto y esto es lo mismo. Aquí está simplificado y aquí está puesto 1 por 1. Entonces, recordemos esta parte. Si alguna vez tenemos la varianza de la población o de la muestra y necesitamos tener la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es que esa varianza de población o de muestra le sacamos la raíz cuadrada. Ahora, si tuviésemos la desviación estándar o desviación típica de la muestra o de la población y necesitamos la varianza, pues esa desviación típica le elevemos al cuadrado y ya tenemos la varianza. Ok, haciendo un resumen de estas medidas de dispersión en series simples, el rango dijimos que era la diferencia entre el valor más alto menos el valor más bajo y por lo general se usa para aseguramiento de la calidad. La desviación media dijimos que mide la cantidad media por la cual los valores varían de su media y se usa en pronósticos como medida de error. La varianza dijimos que no es más que el promedio de las desviaciones cuadradas alrededor de la media y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, la desviación estándar la podemos expresar en las mismas unidades que los datos. Si estamos hablando de edades, si estamos hablando del peso, de la estatura. Y se utiliza para comparar la extensión en dos o más grupos de datos expresados en las mismas unidades. Y como ven, aquí están en cada uno de estos círculos la formulita que ya pusimos anteriormente. Ahora vámonos a un ejemplo. Este ejemplo ya lo trabajamos anteriormente en la cápsula 7, en las medias de tendencia central, en donde vimos 16 datos de una empresa que tomó una muestra de las sucursales que tiene para observar cuál fue el incremento porcentual en ventas de un año con respecto al otro. Y obtuvimos la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a obtener las medidas de dispersión en este ejemplo. Entonces, el rango, estos aquí habíamos ya numerado del 1 al 16, cada uno de los datos que nos fueron proporcionados. Una vez que los ordenamos, podemos ver que el dato más grande es 10.2, ¿sí? Que sería esta M mayúscula, y el dato más pequeño es 2.9. Entonces mi rango sería 10.2 menos 2.9 nos da 7.3. Este sería el rango. Ahora, vamos a recordar el cálculo que ya habíamos hecho de la media. Si recordarán, lo único que hicimos en series simples es sumar todos los datos, todos los incrementos porcentuales,
Lo sumamos y nos dio 99.3. ¿Y la media cómo se calcula? La sumatoria de las XY entre total de datos en series simples. Entonces, 93.9 entre 16 nos dio 5.8688. Si lo aproximamos a dos decimales, nos queda 5.87. Entonces, ahora para sacar la desviación media, necesitamos a cada uno de estos datos restarle el 5.87. Vamos a hacerlo tal cual primero aquí. 3.5 menos 5.87 nos da menos 2.369. Y si sacamos el valor absoluto, nos da un número positivo que sería 2.369. Luego, 8.7 menos 5.87 nos da 2.831. Lo sacamos a tres decimales también. Y el valor absoluto nos da el mismo número positivo, 2.831. Ahora, 10.2 menos 5.87 nos da 4.331. En valor absoluto nos da el mismo valor. Ahora, 3.1 menos 5.87 nos da menos 2.769. En valor absoluto nos da positivo. Aquí lo pusimos en valor absoluto, aquí nada más pusimos la diferencia. Y así lo hacemos para cada uno de estos datos, restándole la media y obteniendo el valor absoluto. Lo que les decía, si no sacamos el valor absoluto y yo sumo esta serie simple de datos, la sumatoria de esta diferencia me va a dar 0. Entonces no voy a poder obtener la desviación media. Habíamos dicho que la desviación media es la distancia que hay entre cada valor con respecto a la media. Por eso sacamos el valor absoluto. Una vez que sacamos el valor absoluto, hacemos la sumatoria de todos estos, que nos da 28.763. Y utilizando la formulita que ya habíamos visto, simplemente el 28.763 lo dividimos entre 16, que es el total de datos, y esta división nos da 1.80. Entonces la desviación media nos da 1.80. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza, habíamos dicho, aquí tenemos las diferencias, y las diferencias, si nos dan negativos al elevarla al cuadrado, nos va a dar positivo. Cualquier número negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces, aquí hicimos lo mismo. 3.5 menos 5.87 elevado al cuadrado nos da 5.611. Entonces, esta diferencia ya la habíamos obtenido acá. Entonces, 2.831 elevado al cuadrado nos da 8.016. 4.331 elevado al cuadrado nos da 18.76. Menos 2.769 elevado al cuadrado nos da 7.66. Y así, para cada uno de estos numeritos, obtenemos elevado al cuadrado. Ahora, hacemos la suma según nuestra formulita, toda la sumatoria, y nos va a dar 69.954. Entonces, 69.954 lo dividimos entre 15, entre n-1, ¿se acuerdan que son 16 datos? 16 menos 1 nos da 15, entonces 69.954 entre 15 nos da 4.66. Y dijimos que para sacar la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 4.66 nos da 2.16. Entonces, hemos obtenido el rango, hemos obtenido la desviación media, hemos obtenido la varianza y hemos obtenido la desviación estándar o desviación típica de series simples de datos. Y terminamos esta cápsula con estas dos frases. Para dirigir personas, caminan detrás de ellas. Lao Tzu. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. James Russell Lowell. Recuerden preguntar a su profesor de estadística cualquier duda que tengan para
que tengan mejor aprendizaje y revisar los libros de estadística que les han propuesto en su programa. Muchas gracias.